Mis hermanos, es un placer compartir con ustedes la palabra de Dios y el día de hoy lo vamos a hacer hablando acerca de la oración. Para esto te pido que inclines tu rostro y oremos al Señor. Amoroso Padre, gracias te damos por este momento que nos permites a mis hermanos y a mí estar comunicados por este medio para escudriñar tu palabra, Señor, y pedimos la guía de tu Espíritu Santo para entender ese mensaje que tienes preparado para cada uno de nosotros en particular. Y te rogamos, Señor, esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. La oración. La oración debe de ser una prioridad en la vida del cristiano. Hermano, te pregunto, ¿cómo es tu vida de oración? ¿Alguna vez has experimentado dejar de comer por un día? Ahora dime, ¿has intentado dejar de respirar por el mismo tiempo? Claro que no, ¿verdad? Podríamos dejar de comer por algunos días y nuestro cuerpo se debilitaría, pero si dejas de respirar por más de 10 minutos, seguro morirás. ¿Qué es la oración? Orar es comunicarse con Dios. Es tan sencillo y natural como hablar con un amigo. A Dios le puedes hablar con toda confianza sobre cualquier tema o necesidad. La oración es una comunicación íntima con Él. Hermano, ¿te has fijado alguna vez que hay ciertos refranes conocidos que nos incomodan por lo verdadero que resulta en nuestras vidas? Por ejemplo, para lo que creemos importante, siempre aparecerá el tiempo. No importa lo que sea, siempre reservaremos un tiempo para eso que consideramos importante. Estas palabras sirven para recordarnos que solamente decidimos hacer algunas cosas que nos gusta hacer y al mismo tiempo evitamos otras que tal vez deberíamos hacer, pero no nos gustan, que consideramos menos importantes y las vamos dejando rezagadas o de plano nos olvidamos de ellas. Dios es espíritu y por lo tanto para hablar con Él debemos ser espirituales, es decir, debemos asegurarnos de estar debidamente relacionados con Él, saturando de su palabra nuestras vidas, para que nuestro corazón alabe al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales, como dice Colosenses 3:16. Cuando oras, ¿sientes tú que tus oraciones son carnales o sientes que son espirituales? ¿Acaso tus oraciones están llenas de peticiones, de agradecimiento, o encuentras en ellas reclamos hacia Dios? Abramos nuestras Biblias en Marcos 1:35 y leamos su palabra. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Estamos hablando del Señor Jesús. La oración era una prioridad para Jesús. Dice que levantándose muy de mañana, esto es muy temprano en la mañana. Dice este pasaje que aún siendo muy oscuro, muy temprano en la mañana el Señor tenía una prioridad que cumplir y por lo tanto ubicaba esto como primera actividad de su agenda diaria, antes que todo mundo se levantara. Dice que salió y se fue a un lugar desierto. Además, el Señor se apartaba de los posibles distractores y saliendo buscaba un lugar apartado donde estar a solas. Esto es un lugar desierto. ¿Y cuál era esa prioridad que debía realizar el Señor muy de mañana y que requería toda su atención para buscar estar a solas? El versículo 35 nos contesta y dice, y allí oraba. Así como el cristiano requiere leer la Biblia todos los días a fin de alimentar su espíritu, como lo dice Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios es alimento para nuestro espíritu. Así como el cuerpo necesita alimentarse para desarrollarse, también el alma lo requiere para crecer sanamente. Pero también el cuerpo necesita de oxígeno para vivir. Y la oración es el oxígeno que necesita nuestro espíritu para respirar y sentir el aliento de Dios. Seguro que Jesús podía haber dormido un poco más por la mañana, pero lo que hacía tan importante
la reunión muy de mañana de Jesús es que era una cita para hablar con el Padre Celestial. La oración era una prioridad para Jesús y esta debe de ser una prioridad para nosotros los cristianos, para ti y para mí. Con su ejemplo, él sabía que nosotros debíamos aprender que no hay nada más importante que el tiempo que pasemos a solas platicando con Dios. Esos minutos muy de mañana, muy temprano, en los que ponemos nuestras vidas en manos de Dios. ¿Y qué es lo que podemos hablar con Dios? Punto número 2. En Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé. Orar es un medio para expresar con franqueza todo lo que está en tu corazón a un amigo que inclina su oído y te escucha con interés. Dios. ¿Crees que Dios está demasiado ocupado para atenderte? También nosotros podemos platicar con Dios por medio de la oración intercesora, es decir, por otros, principalmente por los hermanos en la fe. En Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, por todos los hermanos, por todos los pastores, por los asuntos del ministerio y de la fe en común en la iglesia. Esto es lo que el Espíritu Santo hace en unidad y que nos pongamos de acuerdo unos con otros, porque siendo muchas cabezas que piensan diferente, el Espíritu Santo da una unanimidad en lo que pensamos y sentimos. Y esto es para los asuntos de la iglesia, para los asuntos de Dios. Mateo 18:19 dice, otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusiera de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Punto número 3. ¿Qué es lo que debemos evitar en nuestras oraciones? La oración es uno de los medios que Dios proporciona para protegernos. Mateo 6:5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Qué es lo que debemos hacer para que nuestras oraciones sean escuchadas? Continúa diciendo Mateo 6 en el versículo 6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entra en ese lugar tranquilo, entra en tu desierto, cierra la puerta para que a solas, en secreto, hables con el Padre Celestial. Mateo 6, versículos 7 al 8 dice, y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Una de las razones por las que algunas veces nos sentimos insatisfechos con nuestras oraciones o sentimos que no hemos terminado de orar es porque pasamos mucho tiempo orando solo por nuestras peticiones. Pero recordemos que hay una mejor manera, una manera superior y efectiva. Orar las oraciones de Dios. No tus oraciones, sino las oraciones de Dios. Esto es seguir el orden enseñado por Jesús para que, guiados por el Espíritu Santo, oremos de acuerdo al plan de Dios. Punto número 4. La oración modelo enseñada por el Señor Jesucristo. Cómo aprender y explicar las Escrituras en la vida diaria es algo que todo cristiano debería de saber. En Lucas 11:1 dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Nuevamente con el ejemplo, Jesús estaba orando y llamando la atención de algunos de sus discípulos. Y uno de ellos se acercó y le pidió les enseñara a orar como él lo hacía. Nuevamente vemos aquí Jesús orando
como prioridad de su vida. En Lucas 11, versículos del 2 al 4 dice, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Tu oración debe de incluir los siguientes elementos. Punto número 1, la adoración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Debemos dirigirnos con respeto solemne, reconociendo que Dios es nuestro Padre y solo a Él debemos adorar y alabar. La alabanza y la adoración es algo que Dios ama, así también lo son nuestras oraciones, pero no las oraciones rutinarias, sino las que son resultado de nuestro amor hacia Dios, de nuestro amor al Padre. Punto número 2, de lo que deben incluir nuestras oraciones. Por nuestro ministerio, por el ministerio de la iglesia, por el ministerio de todo cristiano. Venga tu reino. La iglesia tiene la gran comisión y debe de ser su prioridad, por lo que debemos poner en manos de Dios nuestro ministerio y que bendiga el trabajo que debemos hacer por el extendimiento del reino. Nuestra labor de llevar el mensaje de salvación a los perdidos y de predicar el evangelio. Mateo 28, 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Es una orden que hemos recibido todos los cristianos. Id y predicar. Marcos 16, 15, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y en Colosenses 4, 3 dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer a Cristo Jesús a aquellos que están perdidos. Cuando oramos nuestras oraciones, nuestro enfoque será siempre carnal, pero si oramos guiados por el Espíritu Santo, nuestro enfoque será los asuntos eternos y nuestra relación con Dios, incluyendo las oraciones intercesoras por los que han de creer en el mensaje de Dios. Esa es otra forma de oración intercesora por aquellos que todavía no conocen a Cristo. Punto número 3, muy importante. Nuestras oraciones deben de contener confesión. Perdónanos nuestros pecados, dice Lucas 11:4. Y en esta versión de Lucas el pecado lo compara el Señor con una deuda, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Escuchemos un par de proverbios al respecto de las oraciones que no son escuchadas y cuál es el motivo. Proverbios 28:9. El que aparta su oído para no oír la ley. En otras palabras, el que aparta su oído para no atender lo que dice la palabra de Dios. Y dice, su oración también es abominable. Proverbios 15:29. Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. ¿Y quién es justo? El que ha sido perdonado y justificado delante del Padre por medio de Cristo. En Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. La misericordia de Dios. En Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Puesto que en el orden divino el pecado es el más grave problema y es una deuda que nos separa de Dios, el perdón es la única solución y por tanto debemos confesar al Padre nuestras ofensas para ser perdonados. Y por tanto, pedir su perdón y su misericordia, y así nuestras oraciones no tengan estorbo y puedan ser escuchadas y alcancemos la misericordia del Padre. 4. Sujeción. Hágase tu voluntad.
como en el cielo, así también en la tierra. Todo está sujeto a Dios. Todas nuestras peticiones deben de estar sujetas siempre a la soberanía de Dios y en obediencia nosotros estar sujetos a su voluntad. 5. También debemos de incluir nuestras peticiones personales. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Orar a Dios por algo que prometió no nos faltaría podría parecer algo innecesario, pero esto es una muestra de nuestra humildad al reconocer que todo proviene de Él, de que todo y en todo dependemos de Él, y que como Padre estamos dispuestos a pedir por nuestras necesidades físicas y por los nuestros, y como también así que nos libre del mal y de las tentaciones. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. En Santiago 1, versículos del 13 al 14 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Atraído y seducido por quién? Necesitamos pedir la ayuda del Señor para que nos guíe su Espíritu Santo para vencer la tentación, para vencer nuestra carne, para vencer nuestras concupiscencias y los ataques del enemigo, que conociendo nuestras debilidades, afila sus garras y colmillos para devorarnos con sus artimañas, atrayéndonos y seduciéndonos hacia el pecado, porque Él nos conoce, inclusive más que nosotros mismos. Punto número 6. Acciones de gracias. Dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios, dice primera a los Tesalonicenses 5:18. Y en Colosenses 4:2 dice: perseverad en oración, velando en ellas con acción de gracias. El cristiano debe de ser agradecido, estar consciente que toda buena dádiva y todo don perfecto provienen de lo alto, y aún en las adversidades reconocer que todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios, por lo que debemos estar siempre gozosos y ser agradecidos en todo. Dar gracias es muy importante para escuchar la voz de Dios. Debemos ser agradecidos en todo, en las cosas grandes como en las cosas pequeñas. Y así el Padre derramará más bendiciones en nuestras vidas, cuanto más agradecidos seamos. Hagamos un reto, hermanos. Retémonos a no expresar una sola queja por un día y a solo hacer expresiones de agradecimiento. Es algo que en verdad es difícil, pero intentémoslo. Y cuando hables con Dios, utiliza palabras de agradecimiento y nunca de queja. En Romanos 8:26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y así, pidiendo la guía del Espíritu Santo, siendo guiados por el Espíritu Santo en nuestras peticiones, siempre vamos a pedir cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Y no olvidemos, hermanos, pedir todo en el nombre de Cristo. Juan 14, versículos del 13 al 14 dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Y en Mateo 21:22 dice: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, los recibiréis. Para pedir en el nombre del Señor es necesario creer en Él, tener puesta nuestra fe en su mensaje de salvación, amarle, obedecer sus mandamientos y haber sido sellados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, solo las oraciones del justo, solo las oraciones de aquel que fue justificado por Cristo serán escuchadas por el Padre. Las oraciones guiadas por el Espíritu Santo son sencillas, directas, concisas y sujetas al plan de Dios. De esta forma Dios contesta siempre tus oraciones,
Para esto, Él tiene 3 posibles respuestas para tus peticiones y debemos de tener nuestro oído espiritual para escuchar su respuesta muy atento. 1. La respuesta de Dios puede ser sí. Algunas veces y de forma inmediata Él te dirá sí a esa petición. 2. No. Otras veces te responderán no, y ten por seguro que aunque esto no te agrade, esta respuesta será por tu bien. Lo mejor que nos puede suceder es sujetarnos a la voluntad de Dios. Y 3. Otras veces la respuesta será espérate un tiempo corto o un tiempo largo. Aún no es el momento, aún no es el tiempo de Dios. Dios tiene un tiempo para cada uno de los asuntos y si Él te lo ha de dar, Él sabe en qué momento te va a responder sí. En 1 Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Por lo tanto, nosotros debemos de estar orando sin cesar, en cada momento. Queridos hermanos, como conclusión, en repetidas ocasiones hemos insistido que nuestra lectura de la Biblia debe ser diaria, ya que es el alimento para nutrir nuestros espíritus. Ahora también debemos preguntarnos, ¿cómo está nuestra vida de oración el día de hoy? ¿Es para ti una prioridad la oración? No olvidemos que la oración es el oxígeno que necesita nuestra alma para que nuestros pensamientos y nuestras vidas estén llenos del Espíritu Santo y permanezcamos en comunión y en sintonía con la voluntad divina del Padre. Oremos, hermanos. Amoroso Padre, te damos gracias, Señor, por este momento en que pudimos escuchar tu palabra, Señor, guiándonos a través de este mensaje de la oración y de esta prioridad que debe de ser para cada uno de nosotros el orar cada día a ti, Señor, como primer punto de la agenda de nuestro día. Y Padre bendito, para que oremos sin cesar y para que en todo momento estemos pidiendo porque se haga tu voluntad en nuestras vidas. Te pedimos esto el día de hoy, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Dios les bendiga, hermanos.